Bueno, ahí comenzamos a grabar y voy a compartir la pantalla. Entonces, ¿están viendo la pantalla? Sí, profe. ¿Están viendo bien la pantalla? Sí, Sí, profe. se ve bien. Bueno, para quien preguntó, la clase ya comencé a grabarla. Quisiera saber si la pantalla está compartida, si la están viendo bien. Sí, se ve bien. Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces, tal como les venía diciendo, hoy vamos a trabajar sobre la psicosis y particularmente nos vamos a adentrar en la psicosis en la adolescencia y vamos a explicar cuál es el paradigma de la psicosis en la adolescencia. Pero vamos a comenzar en términos generales por recordar algunas cosas que vimos antes para situar la psicosis en el contexto de las distintas estructuras clínicas. Primero vamos a partir por definir la psicosis. Y vamos a decir que en clínica psiquiátrica el concepto de psicosis abarca una extensión bastante más amplia de lo que especifica particularmente el psicoanálisis y por lo tanto comprende tanto manifestaciones orgánico-genéticas como otro tipo de patologías cuya causa única es más problemática. Dentro de la psicosis podemos distinguir la paranoia y la esquizofrenia, por una parte, que tienen que ver con sintomatologías delirantes, y por otra parte, una perturbación que tiene que ver con los afectos y que se refiere a lo que se llama la enfermedad bipolar, la manía, la depresión, etcétera. Pero en todo caso, siempre la psicosis tiene un común denominador que tiene que ver con tener una problemática, tener un conflicto con la realidad. Entonces, volvamos atrás a lo que habíamos visto en las clases anteriores que tuvimos juntos. Para ello vamos a distinguir, entonces, habíamos dicho que el psicoanálisis define 3 tipos de estructuras clínicas: las neurosis, la psicosis y la perversión. Habíamos dicho que en las neurosis había un conflicto y que ese conflicto utilizaba como mecanismo de defensa la represión, y que al interior de las neurosis podíamos distinguir 3 tipos de neurosis: la histeria, la fobia y la obsesión. Hoy entonces nos vamos a adentrar en una nueva estructura clínica, una nueva para nosotros, que no lo hemos conversado antes, nueva en ese sentido, en cuanto a las clases que hemos tenido juntos, que es la psicosis. Bueno, así como al interior de las neurosis podíamos distinguir 3 tipos de neurosis, al interior de la psicosis también podemos hacer distinciones.
Entonces podemos distinguir la paranoia de la esquizofrenia, de la psicosis maníaco-depresiva, y particularmente en niños podemos hablar también del autismo. Respecto a la paranoia, vamos a decir cosas muy simplificadas en la definición, sin poder adentrarnos. Hay muchísimo escrito en psicoanálisis sobre la paranoia y sumamente interesante. Particularmente Freud trabaja sobre las memorias del presidente Schreber, y sería sumamente interesante, si tuviéramos tiempo, que pudiéramos hablar y trabajar sobre eso. Sin embargo, como vamos a adentrarnos en la adolescencia, no vamos a trabajar particularmente sobre la paranoia, solamente vamos a definirla y vamos a decir que es una psicosis crónica caracterizada por un delirio más o menos sistematizado, en donde la sintomatología más frecuente son delirios de persecución, pero también erotomanía, delirio celotípico y delirios de grandeza. Otra forma que puede adquirir la psicosis es la esquizofrenia. En relación a la esquizofrenia, mucho antes de Freud, o tampoco tanto antes, más o menos por la época de Freud, los contemporáneos un poquito anteriores a Freud ya habían definido bastante bien la esquizofrenia, particularmente Bleuler y antes de él Kraepelin, quien había distinguido dentro de las esquizofrenias la hebefrenia, la esquizofrenia catatónica y la esquizofrenia paranoide. Aquí, entre esas distinciones, llamar la atención de que justamente la hebefrenia es la psicosis de la adolescencia. Hebe era la diosa de la adolescencia. Justamente por eso es que llamamos hebefrenia a la esquizofrenia que se produce durante la adolescencia. Bueno, cuando hablamos de esquizofrenia, justamente esto de esquizo tiene que ver con la definición y las observaciones que Bleuler hace respecto a esta patología, ya que observa lo que él llama el plancton, la disociación, y ve que esta enfermedad tiene que ver con esta disociación psíquica. Otra forma que puede adquirir la psicosis es, como habíamos dicho, la enfermedad maníaco-depresiva o lo que ahora se suele llamar enfermedad bipolar, que Freud llamaba melancolía. Freud distingue la melancolía y la manía de los duelos normales y dice que frente a pérdidas normales, como las que tenemos durante el curso de la vida, como por ejemplo cuando fallece un ser querido, o por ejemplo cuando pasamos una etapa de la vida, terminamos el colegio y comienza la universidad. Bueno, ese fin de una etapa implica una pérdida, implica tener que elaborar un duelo para comenzar una nueva etapa. Todos esos duelos que se refieren a múltiples pérdidas distintas, hasta Freud se refiere a ideales. Por ejemplo, en este momento que se ven tantas depresiones por el COVID, podemos hablar de que todos estamos
en cierto estado de duelo, porque hemos perdido nuestra libertad, las relaciones con amigos, y además muchos han perdido seres queridos también. Entonces, en estos casos estamos hablando de un duelo normal, que tras un periodo se pasa. Uno llora, se pone triste, recuerda mucho, pero se pasa. Sin embargo, Freud lo distingue de un duelo patológico en el que se tienen los mismos síntomas que cuando se ha perdido a alguien, sin ganas de hacer nada, mal humor, ensimismamiento. Sin embargo, no se sabe lo que se ha perdido. El objeto perdido es inconsciente. No hay una pérdida consciente y el yo se identifica con el objeto perdido. Entonces se trata a sí mismo como trataría, con el mismo enojo con el cual trataría al objeto que siente que lo abandonó porque es un objeto perdido. Entonces, por eso los melancólicos están de mal humor y hablan muy mal de sí mismos, pero la reacción opuesta de la melancolía es la manía, en donde en vez de sentirse como si hubieran perdido algo, sin haber ganado nada, se sienten como si hubieran ganado algo maravilloso, como si hubieran ganado una gran fortuna, entonces gastan mucho, dilapidan poco dinero que tienen. Bueno, esta es una psicosis distinta de las anteriores. No hay delirio, no hay alucinaciones. Sin embargo, también el criterio de realidad está alterado. En la infancia se ha descrito una patología psicótica específica de los primeros años de vida. Es un síndrome que aparece en los primeros años, que es el autismo infantil. El autismo infantil fue descrito por primera vez por Leo Kanner en 1942 y se caracteriza esencialmente por la ausencia de comunicación del niño con las personas vivas que lo rodean. El niño a veces no habla, emite sonidos, se mueve, tiene movimientos estereotipados, pero no se contacta, no se comunica con sus seres cercanos, particularmente con su madre, con quienes están cerca de él, con quienes se ocupan de él. Bueno, ahora sí, entonces, vamos a ir a la psicosis en la adolescencia. Y pongo aquí una foto que dice espantoso parricidio, horrible asesinato. Estas noticias, cuando se suele hablar de casos en donde un niño mató a un adolescente, un joven, asesinó a sus padres, en ese tipo de casos, casi siempre se trata de una psicosis. Vamos a ver que justamente el parricidio es el modelo que permite explicar la psicosis en la adolescencia. Pero para poder entender esto, vamos a comenzar un poco partiendo de qué pasa en la adolescencia y por qué, cómo se maneja la violencia en la pubertad. La pubertad se caracteriza específicamente por una fuerte violencia, pero no se trata de la violencia de la que hablan los medios de comunicación, por ejemplo, cuando dicen que los adolescentes son violentos porque cometen actos de delincuencia, porque cometen actos de vandalismo, etc.
Se trata de una violencia interna, de una violencia que vive el puber porque siente que su cuerpo se transforma de una manera en que no lo logra procesar. Esa transformación de su cuerpo es violenta. Es violenta justamente porque no da tiempo de procesarla, porque es tan abrupta que no deja al niño en condiciones de procesarla y va a requerir un tiempo posterior, un tiempo más largo para poder procesarla. Justamente la adolescencia consiste en la elaboración de esa violencia pubertaria. Cuando los varoncitos tienen la primer polución, cuando a las niñas les empiezan a aparecer los primeros rasgos sexuales, les crecen los senos, les aparece pubis el vello en el cuerpo, particularmente en el pubis. Todos esos cambios aparecen muy rápidamente, de tal modo que son difíciles de procesar. Inclusive los niños crecen rápidamente en la infancia, pero hay un crecimiento mucho más acelerado durante la pubertad. Todos sabemos y hemos vivido que nos sentíamos niños hasta que de golpe alcanzamos la altura de nuestros padres y todavía tenemos un cuerpo un poco de niños. Pues eso nos pasó alguna vez, a mí hace ya mucho, mucho tiempo, pero a ustedes hace menos tiempo. Bueno, en ese momento en que el cuerpo crece tan rápidamente, en que los puber no saben si vestirse como niños, si vestirse como adultos, empiezan a buscar una ropa un poco como que no dice nada, como neutra, que no marca la distinción entre los sexos, que no marca, a veces las chicas usan ropa muy ancha para esconder los cambios de su cuerpo, a veces, por ejemplo, los chicos van a tomar un vaso de la mesa y sin querer lo golpean y lo botan. Y eso es porque, claro, son más altos de golpe, el brazo es más largo de golpe y no alcanzaron a integrar esa imagen corporal de un cuerpo que creció tan rápidamente. Entonces, como no alcanzaron a integrar esa imagen corporal, es que botan los objetos porque no coordinan esa mano tan grande que hace unos meses era más chiquita. O se chocan con las puertas, se chocan con los muebles. Eso tiene que ver con estos cambios tan abruptos. Junto con esos cambios físicos de lo que estaba explicando, hay también cambios hormonales. Y esos cambios hormonales también se sienten como una violencia interna. Una violencia interna que además produce excitación. Y esa excitación que produce esa violencia interna va a remover el complejo de Edipo de la infancia, que recuerdan cuando hablamos en la clase anterior, que el complejo de Edipo al final de la infancia se reprimía y durante la etapa de latencia quedaba sepultado. Toda esta excitación que producen las hormonas, que revolucionan el cuerpo de los púbers, va a
remover este amor incestuoso hacia los padres, pero no va a poder manifestarse como en la infancia. Ningún puber va a decir, por lo menos ningún puber neurótico, va a decir, cuando sea grande me voy a casar con mi mamá o me voy a casar con mi papá. Porque la ley de prohibición del incesto fue incorporada y entonces, como fue incorporada, actuó la represión en las neurosis. Pero si recuerdan bien, habíamos hablado que eso solo pasaba en las neurosis, que en la psicosis no se procesaba la prohibición del incesto. Y justamente la dificultad para procesar la prohibición del incesto va a ser lo que va a producir la psicosis de la adolescencia. Entonces, esta violencia que remueve este amor incestuoso en los neuróticos va a aparecer en el modo de fantasías diurnas. Decíamos, por ejemplo, cuando veíamos las neurosis, que en la histeria había muchas fantasías diurnas. Bueno, en las neurosis, en la pubertad, los niños y las niñas tienen fantasías con cantantes famosos, con modelos, con deportistas, con profesores, que representan la imagen de los padres, pero como la prohibición del incesto actuó, hacen que esté disfrazado ese amor hacia los padres en un amor hacia alguien imposible, como estos personajes inalcanzables, que representan los padres, pero que no son los padres. En cambio, discúlpenme, voy a cerrar un poquito porque hay demasiados ruidos. Bueno, ahora sí. Bueno, entonces decía, en cambio, en la psicosis, estos deseos incestuosos no se pueden controlar. Vamos a verlo más en detalle. Decíamos entonces que en la adolescencia hay una violencia interna, que es la violencia de estos cambios abruptos que el adolescente no puede controlar. Entonces es una violencia de la cual el adolescente es víctima de cambios biológicos, que necesita un tiempo para procesar. Y tenemos que distinguir esa violencia interna que todo adolescente necesita procesar, del adolescente que comete actos violentos. Por ejemplo, del adolescente que tiene conductas de riesgo, que se corta, se hace escaraciones, que participa en carreras clandestinas, que hace deportes de riesgo, que juega la ruleta rusa, que consume drogas, o del adolescente que es un criminal, que ahí estamos hablando de adolescentes que cometen actos violentos y que pueden pertenecer a distintas estructuras psíquicas. No estamos hablando todavía de la psicosis. Entonces,
A partir de esa distinción que habíamos hablado, tenemos que distinguir una violencia interna o violencias internas que están en la adolescencia y que tienen que ver con este proceso pubertario y que están ligadas a las transformaciones corporales y psíquicas que a veces pueden ser vividas como traumáticas y que implican una fragilidad narcisística. Cuando esa fragilidad narcisística es muy importante, las violencias pueden llegar a ser actuadas. Entonces, cuando las violencias son actuadas, es cuando los adolescentes que viven esa violencia de su cuerpo cometen actos violentos en la sociedad o en la familia, en sus contextos. Estas violencias actuadas son una defensa contra lo que es percibido como una amenaza a la identidad. Cuando decimos la palabra violencia, proviene del latín y vis significa fuerza, en el sentido de fuerza, de impulso, pero también de destructividad. Estos dos sentidos van a dar dos tendencias, dos características, dos caminos distintos a la violencia. Esta fuerza, impulso, puede ser la motivación, puede ser lo que nos mueva a determinadas cosas, pero también hay un camino de la violencia que es el camino destructivo. Hay un autor, que es Bergeret, que nos habla de una violencia fundamental, una violencia que es la que está en la base, que funda el mito de Edipo. Si recuerdan el mito de Edipo, en el mito de Edipo hay violencia en todas las generaciones y en todos los personajes. Edipo mata al padre, se casa con la madre, pero mucho antes de que Edipo nazca, el oráculo prohíbe a los padres de Edipo que críen a su hijo bajo una amenaza de que éste los va a matar. También ese es un acto, esta prohibición es un acto de violencia. Pero además, estos padres tienen a su hijo y lo abandonan como un animal, dejándolo para que se lo coman las fieras salvajes. Por lo tanto, también hay una violencia infanticida de los padres. El mito edípico finalmente aparece como que hay que matar o resistir a la posibilidad de ser asesino. Entonces, Bergeret nos va a decir que hay una violencia que está en el origen de la organización psíquica, en el origen del Edipo. Pero ¿cómo podemos pensar que la violencia puede organizar la actividad psíquica? Para responder esa pregunta, tenemos que distinguir. Por un lado, tenemos una violencia bruta, primitiva, la violencia de la naturaleza, de lo animal, la violencia de las pulsiones. Esa violencia va a sufrir un trabajo de inhibición y al ser inhibido por la represión, se va a convertir en
la energía en el motor pulsional. Esta violencia, que puede convertirse en aportes a la cultura, tiene que ser distinguida de la otra violencia, que es la violencia destructiva. La violencia que viene de las pulsiones, pero que en la infancia no fue mediatizada por la madre, entonces no adquiere sentido, entonces se convierte en una violencia impulsiva que no puede ser controlada. Las pulsiones implican amor y odio, por lo tanto, ambivalencia. Entonces, en relación a las pulsiones, podemos ver dos registros. El de la violencia fundamental, que es el motor que permite la sobrevivencia, la autoconservación, el defendernos, pero también el buscar cómo alimentarnos, cuando decimos, por ejemplo, pelear para conseguir un buen trabajo, que no se trata de pelearnos con alguien, se trata de pelear la posibilidad en la vida, no de ser violentos con alguien, sino de movernos, de estar motivados. Esa es la dimensión de la violencia fundamental, que se distingue de esta otra violencia que tiene que ver con el odio, que es destructiva. Hay un segundo registro que tiene que ver con una corriente libidinal, en donde esta violencia pulsional se va relacionando con objetos, se va ligando con objetos. De este modo, en la adolescencia, la violencia es subjetivante. Esa violencia que es tan difícil que sea procesada, que requiere de un trabajo de elaboración, que requiere de la adolescencia para procesarla, es la que va a permitir que el adolescente se separe de los padres, pueda ser autónomo, pueda independizarse y pueda buscarse sus propios, guiarse por sus propios deseos. Ahora, entre estas violencias que estábamos distinguiendo, entre las violencias internas y las violencias actuadas, tenemos que distinguir la violencia que se queda al nivel del fantasma de la violencia que implica un pasaje al acto. Cuando hablamos de fantasma, estamos hablando de estas fantasías a las que me refería antes. No es lo mismo un adolescente que, por ejemplo, tiene fantasías de competir en un concurso de baile con el bailarín de moda más famoso para quedarse con la bailarina más famosa, y que actúa esta violencia de la competencia en esa fantasía, y hasta puede tener la fantasía de que, por ejemplo, el bailarín trata mal a la bailarina y él la defiende y se pelean y terminan con golpes, pero que esa violencia queda en la fantasía de cuando la violencia implica un pasaje al acto, de cuando, por ejemplo, el adolescente al cual le gusta una niña y esa niña tiene un pololo, organiza que todo el curso le haga bullying al pololo de la niña,
ahí estamos llevando al pasaje al acto esa violencia. Pero también todos los ejemplos que di antes, las conductas de riesgo, hasta llegar a los crímenes de sangre, al asesinato, por ejemplo. Todo eso tiene que ver violencias cometidas contra sí mismo, como las adicciones, por ejemplo, hasta violencias cometidas contra otros, como el asesinato, por ejemplo. Bueno, yo les decía que si hay un momento que es la pubertad, que es este momento en que los cambios biológicos, en que la biología se introduce de manera violenta en el cuerpo del niño y produce una violencia interna, hay un momento que es lo adolescente, la adolescencia, lo adolescence, dice Philippe Guitton, en que se procesa esta violencia. La elaboración de esta violencia pubertaria se va a realizar en los adolescentes neuróticos, en los adolescentes normales, a través de estas representaciones de las fantasías, en donde se representan fantasías incestuosas, se compite, por ejemplo, como les decía, en la fantasía con un bailarín de moda, que finalmente representa la competencia, la rivalidad con el padre, para obtener a la madre. Pero en las fantasías, como actuó la prohibición del incesto, como actuó la represión, no aparecen los padres. Aparece un cantante, un bailarín, un deportista, un profesor, etc. Alguien que representa a los padres, pero que no lo es. Son fantasías que remiten al incesto, pero que no son incesto, no se comete un acto de incesto, ni siquiera la representación aparecen figuras de la familia, sino que aparecen figuras que disfrazan esto de lo incestuoso. Esa elaboración va a tener que ver con las capacidades internas de cada adolescente. Por lo tanto, no todos van a poder elaborar de la misma forma la adolescencia. Y justamente, en el caso de la psicosis, esta elaboración fracasa. Y en parte fracasa porque no tienen un sostén narcisístico parental, porque los padres no dejan de ofrecerse como objeto de amor, no imponen la ley de la prohibición del incesto. En esas familias, vamos a verlo con más detalle, el tema del incesto no está claramente delimitado. Bueno, estas fantasías incestuosas, disfrazadas con otros personajes, que representan un teatro con otros personajes de fuera de la familia, van a permitir integrar la violencia puberal, pero volverlo algo sublimatorio. No se actúa, se sublima, quedan fantasías, a veces los adolescentes escriben historias, escriben cómics, hacen grafitis, dibujan, crean, subliman algo que tiene que ver con esas fantasías. Cuando
estas fantasías son llevadas, por ejemplo, a una historia que escribe un adolescente, el adolescente está sublimando, está aportando a la cultura esta energía psíquica violenta, pero que se transforma de manera que no se actúa. Permiten renunciar a la satisfacción pulsional inmediata. No se busca una satisfacción en un objeto incestuoso, sino que se satisface las pulsiones en la fantasía. Y también permiten identificarse con la función paterna, renunciando a competir con el padre y ocupar el lugar del padre. No tratan de ocupar el lugar, sino de ser como el padre. Y de, más que ser como el padre, de establecer las normas, las leyes de la cultura, como que transmitieron sus padres. François Marty, que es un psicoanalista de la adolescencia, dice que el paradigma de todas las violencias adolescentes es el parricidio, particularmente a partir de un caso de parricidio, que es el caso de Pierre Rivière, nos va a explicar cómo el parricidio es el modelo que permite explicar la psicosis en la adolescencia. Vamos a ver un poquitito de una película de Pierre Rivière y después vamos a hablar de Pierre Rivière. A ver si me dicen por favor si se ve bien el extracto de la película y si se escucha también. Acá. ¿Está compartida la pantalla? No, profesora. No se está compartiendo ¿Están pantalla. viendo la proyección de la película? No. No, profe. ¿Están viendo? Ahora sí. No, yo no los escucho. No he escuchado a nadie hablar hoy. Profe, ¿se escucha? Sí, pero yo quería, a ver, quiero ver que puedan ver la proyección de la película. Me dicen si se ve ahora. No, no se ve. No se ve, profe. ¿Ahora sí la ven a la película? Sí, ahora sí. La vemos, pero no la escuchamos.
¿Me pueden decir si ven la película? Creo que la profe no nos escucha. No, no nos ¿Están escucháis. viendo o no? Profe, sí, sí se ve. No. Si no escucho, sí me Sí, refiero. pero no se escucha. No puede ser. ¿Están ahí? No. ¿Me están escuchando? Profe, pero, profe, estamos aquí, Profe, pero sí. Pobrecita. Hola, no, Profe. ¿Se escucha o no? profe. alumnos, ¿me están escuchando? No puede ser. Ah, ya. Profe, sí, sí estamos escuchando. Y así no nos escucha. F. Les agradecería que Temprano. me contesten si hay alguien escuchando. Profe, estamos la... Qué risa, weón. No, 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 esta cosa de Zoom es mala de repente, weón. Sí. No, no. Es que la No. profe ¿Me no están escuchando? apretó los audios al producir pantalla. Oye, ¿qué para leer, po? Quizás tampoco ella activó su audio Ujú. ¿Cómo podemos hablarle? Por por correo el nomás. chat. El A ver, correo. No lo lee tampoco. Bueno, igual No. va a quedar no hay todo grabado nadie. después. Ya, Pero pues parece que estamos no hay aquí. nadie. Profe, Parece que vuelve a no. la reunión. Bueno, vamos a terminar la reunión porque no hay nadie. No puede ver el chat tampoco, es que no. Hay que Estaba redactar bueno el la clase. correo. No. Claro. Dice que Yo sí. creo que deberíamos ¿Y la enviarle un película correo. la estaban viendo, por favor? Pero ni siquiera puede Borra. ser. Profe, profe, sí se escucha, pero No, si no nos escucha, Benja, ya fue no, eso, sí, estoy ¿cachai? tratando. Estoy tratando. Griten. Ahora Ya. no, pero la vieron antes. Voy a proyectarla entonces de nuevo. Perfecto. Bueno, disculpen que estoy preguntando así, pero es que no los escucho, no sé por qué. Y bueno, entonces ahora sí ponemos la película. Es un resumen de la película. Obligado a leer nomás, en francés. A ver. Esta es la anterior, la que esta era en portugués. Ahora sí. Uy. No solo no los escucho a ustedes, sino que tampoco escucho la película. Espero que ustedes sí la escuchen. Ay.
Lo siento que no sé por qué aparece otra cosa ahora. Tantas complicaciones técnicas. ¿Por qué aparece esto?
Bueno, les voy a pedir, voy a mirar el chat si han escrito algo.
Me disculpo, no pude leer mientras pasaba la película. Bueno, vamos a continuar, vamos a interrumpir. Quería que vieran hasta ahí, que vieran un poquito. Estamos de vuelta. ¿Están viendo ahora el PowerPoint? Les Sí, pido profe. que me contesten por el chat porque no los escucho. Estoy mirando el chat. Sí, ya. ¿Me están escuchando? No. Perfecto. Veo que sí. Bueno, entonces, primero que todo, no sé cómo hacer para habilitar el audio para escucharlos a ustedes, que me decían que tenía que habilitar el audio. A ver si me ayudan. ¿Qué hacer? Porque nunca me pasó de no escuchar por Zoom. ¿Saben qué tengo que hacer para escucharlos a ustedes? Quizás sea un problema directo con, no sé, su parlante o algo así. Quizás si desconecta el audio y lo Bueno, conecta de yo nuevo. quería preguntarles de lo que vieron de la película. ¿Qué síntomas de psicosis aparecen? ¿Qué vieron en la película con este joven? No sé si están hablando o no los escucho. Si quieren escribir algo en el chat. No. A ver, se trata de una esquizofrenia, la de este joven, pero paranoia, esquizofrenia, hay una esquizofrenia paranoide donde hay delirios un poco de persecución, pero este joven dice que Dios le ordenó matar a su madre, a su hermana y a su hermanito. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de creer que Dios le dijo que tenía que asesinar a su madre, a su padre y a su hermanita? A ver, vamos a ir entonces un poquito a contar el contexto de este caso. Y de ahí vamos a ir más específicamente a la psicosis en la adolescencia. Entonces, tal como lo vieron en la película, en 1835, es decir, no muchos años después de la Revolución Francesa, en un momento de cambios sociales en Francia, en un momento en que hay cambios en cuanto a los lugares que ocupan las mujeres, los campesinos. Se produce un gran escándalo porque un joven de 20 años degüella a su madre, a su hermana, a su hermano pequeño, y su mamá además estaba embarazada de una niña que muere por el asesinato de la madre embarazada. Como vieron en la película,
todos suponen que el asesino es el hijo mayor, el hijo mayor de esa madre, que tiene varios hijos, y además desaparece. Cuando desaparece, todos empiezan a comentar en el pueblo, y finalmente lo encuentran, y luego que lo encuentran, él confiesa su crimen. Cuando confiesa su crimen, empieza a contar toda esta historia que empezaron a ver, que empezaba a contar, y explica toda su historia familiar. Entonces el juez le propone que escriba toda esta historia. Y tal como aquí lo ven, existe el registro judicial del texto que él escribió para su propio juicio. Cuando termina de escribir sus memorias, Pierre Rivière se suicida. Este caso, en este momento que estábamos hablando en que habían muchas luchas de poder, en que quienes no habían tenido poder antes estaban liberándose, también habían luchas de poder entre distintas disciplinas, como por ejemplo entre la medicina legal, la psiquiatría y el poder judicial. Y se discutía particularmente sobre qué condena debía tener un asesino. Los psiquiatras decían que cuando el asesinato había sido cometido a causa de alienación mental, recuerden que en esa época, cuando hablamos de la historia de la psiquiatría, estaban los alienistas, que cuando se trataba de un loco, de un alienado mental, en esos casos se le debía dar tratamiento y no un castigo. No una condena, sino un tratamiento. Entonces, este caso fue centro de debate en torno al poder psiquiátrico. Eso llevó a que un año después de que se cometiera el crimen, este caso fuera publicado en los Anales de Higiene Pública, porque fue centro de esta importante discusión. Además de las propias memorias de Pierre, en torno al caso hay un montón de registros más que nos sirven para estudiar este caso. Si se va a los archivos, se va a encontrar que, por un lado, cuando se comete el crimen, mientras están buscando a Pierre, los juristas que se ocupan del caso empiezan a buscar testimonios de los vecinos. Eso lo alcanzaron a ver en la película, que los vecinos decían que Pierre era raro, que mataba pájaros, que organizaba entierros de pajaritos, que molestaba a las niñas, que maltrataba a los niños más pequeños. Bueno. Pero además había un montón de rumores, porque era un lugar campesino, un pueblo chico, y se trataba de una familia que tenía constantes peleas y peleas escandalosas entre ellos. Si ven la película completa van a ver todo esto. Entonces también eran centro de rumores de los vecinos, y eso aparece en los testimonios en torno al caso. Pero además, los funcionarios de la época tenían antecedentes de múltiples disputas que habían sido denunciadas por la madre, por el padre, porque estaban siempre peleando a nivel judicial. Esto da cuenta de una ley que no está clara, que necesitan recurrir constantemente a un juez, a un externo, porque no hay nadie al interior de la familia que logre marcar la ley. Además de eso, entre los registros
están los informes médicos sobre el caso. Y este caso, como fue motivo de tantos debates, implicó que hicieran informes sobre el caso desde el médico local que va a atestiguar, a confirmar la muerte de la madre, de la hermana, del hermanito, hasta gente tan importante como Esquirol. Recuerdan que cuando hablamos de la historia de la psiquiatría, Esquirol es el seguidor de Pinel, el fundador de la psiquiatría, como Marcos, Orfila, los grandes psiquiatras, médicos juristas, médicos forenses de la época. Es por eso que muchos años después, en la década de los 70, Michel Foucault va a ir a todos estos registros, estudiar el caso, va a dictar un seminario en el Collège de France sobre este caso, en donde se va a interesar por las luchas de poder que surgían en esa época, por las luchas de poder entre la madre como mujer y una familia tradicional que era la de la familia del padre, las luchas de poder de los campesinos por poder alzar la voz, por poder ser escuchados, por tener un lugar en donde hablar, y por eso a lo mejor hablar y decir rumores, pero tener protagonismo en un espacio. Luego de ese seminario va a publicar todos estos registros, dejando que se escuchen esas voces que habían sido calladas antes de la Revolución. Y finalmente, con la ayuda de René Alio, que es un director de cine que asistió al seminario de Foucault, van a crear esta película que es de ficción documental, que se basa en todos estos documentos. Ahora, muchos años después, François Marty, que es un psicoanalista de adolescentes, presidente de la Sociedad de Psicoanálisis de la Adolescencia, profesor ya retirado de la Universidad de París 5, François Marty va a hacer su tesis doctoral sobre la psicosis en la adolescencia, basándose en todos estos archivos. Y va a dar, así como Foucault permitió que esas voces circulen, que esas voces que habían sido calladas sean escuchadas, la voz de un adolescente campesino psicótico, Martí le va a dar una escucha distinta, una escucha psicoanalítica. Y a partir de esa escucha psicoanalítica va a entender el modelo de la psicosis desde este caso. Vi que aparecían comentarios en el chat, quiero ver que... Sí, está bien esa respuesta sobre el delirio. Entonces, Martí nos va a decir que el paradigma de todas las violencias adolescentes va a ser el parricidio, pero particularmente el parricidio nos va a servir a través del caso como modelo, como ejemplo de Pierre Rivière, para explicar la psicosis. Habíamos dicho que la forma en que se procesaba la pubertad era a través de las fantasías, los fantasmas puberales. Estas fantasías en que el adolescente normal representa el Edipo de manera disfrazada, por lo tanto simbólica.
Por lo tanto, en el registro de lo simbólico es que ocurren estas fantasías. En cambio, cuando estas fantasías no logran simbolizar, se pasa al acto. El hecho de que el pasaje al acto del parricidio se dé en el registro de lo real y se cometa efectivamente un parricidio es algo muy poco frecuente, que por eso es tan escandaloso cuando pasa, por eso es que va la televisión, van todos los medios de comunicación, hablan de eso, se habla durante años cuando un joven mata a sus padres, por ejemplo, porque no es algo normal, algo frecuente, es algo extraordinario que tiene que ver con la psicosis y que tiene que ver con el fracaso de los fantasmas puberales. En estos casos en que hay un pasaje al acto, la descarga pulsional comete el acto y no se elabora el fantasma incestuoso. Por el contrario, hay fantasmas de no engendramiento, fantasmas de autoengendramiento, de no provenir, en donde no se distinguen las generaciones, en donde no se reconoce el lugar a los padres. Y hay un fracaso en la ambivalencia, y entonces la parte del odio, de la violencia, es la que se actúa. Vieron que desde chiquito Pierre Rivière odiaba a su madre porque no podía poner límites a sus deseos incestuosos. Entonces, la única forma de lograr alejarse de la madre es mediante el odio. Esto pasa un poquito en las adolescencias normales, cuando los adolescentes se pelean con los padres y sienten que odian a los padres, pero no llegan a cometer el acto gracias a que ese odio puede ser simbolizado y puede ser canalizado de otras maneras. En cambio, en los adolescentes psicóticos, ese odio se transforma en un acto y estas fantasías parricidas se terminan actuando. Entonces, ponen en escena, no en escena de las fantasías, sino en escena, en la realidad, la transgresión de el tabú, de los tabúes que tienen que ver con el incesto. Por lo tanto, como no se sienten no pueden diferenciarse de los padres, no pueden separarse, no pueden distinguirse, la única forma de distinguirse es anulando al otro, es asesinando. El matricidio, entonces, implica una forma de aniquilamiento, una forma de anulación que excluye la continuidad generacional y que se produce como respuesta a temores incestuosos frente a los cuales el adolescente no logra defenderse. El adolescente psicótico no logra defenderse. Entonces, la solución es un sacrificio. Vieron que Pierre Rivière termina también suicidándose él. Y él dice que Dios le dijo que tenía que matar a su madre, a su hermana, a su hermanito, porque ellos se pusieron en contra, estaban en contra del padre. Él sentía vergüenza de la situación de humillación que vivía el padre frente a las peleas familiares. Él se ponía del lado del padre, mientras que la hermana se ponía del lado de la madre en esas peleas.
Y en esas peleas la mamá reivindicaba su lugar en una familia que era sumamente compleja, en una familia en donde habían numerosas peleas y en donde había mucha violencia. Pero cuando el adolescente se sacrifica para buscar una solución a esa crisis familiar, renuncia a su propio futuro. Si comete un crimen, ese crimen termina dejando su futuro inhabilitado. Entonces, la psicosis pubertaria es una defensa contra la realización, la llevada al acto, de los fantasmas incestuosos. Esos fantasmas fracasan y se llevan al acto. Y siempre es consecuencia de problemas en la familia. Creo que habíamos dicho también con las neurosis, que muchas veces las neurosis de la infancia tienen que ver con problemáticas de los padres, que los niños hacen síntomas de problemáticas de los padres. Sin embargo, en este caso, no es solo que hagan síntomas, sino que llevan al acto las dificultades para marcar la prohibición del incesto en la familia. Entonces, en el adolescente psicótico hay un conflicto individual que está inserto en una dinámica familiar que está al margen de la sociedad. En la familia del psicótico no está clara la interdicción, no está clara la prohibición, no está clara la ley. De hecho, siempre estaban recurriendo a la ley para que marque la ley que no estaba clara en los problemas que tenían, por ejemplo, la mamá de Pierre con los suegros que se peleaban constantemente, etc. Justamente la generación de los abuelos interfería en esta pareja que se peleaba entre ellos, que tomaban parte por sus propias familias, por su madre, por el padre también, por su familia, y entonces esta interferencia era la que organizaba la familia. Por lo tanto, lo que organizaba la familia era la problemática incestuosa. No la prohibición del incesto, sino la problemática incestuosa. Individualmente, en el plano individual, en el adolescente psicótico, las referencias simbólicas que marcan la diferenciación no operan. Entonces, él no se distingue de su padre. Siente que atacan a su padre, mata a su madre. No logra distinguirse de su familia, de la problemática familiar. No se distingue también lo que marca las diferencias. Niño, adulto, femenino, masculino, abuelos, nietos, padres, las generaciones, etc. Por lo tanto, no hay diferenciación, no hay separación de los padres. Si los padres no pudieron incorporar la ley, no pueden tampoco transmitirla a sus hijos. Habíamos dicho que la psicosis era un problema en la relación con la realidad. En la pubertad, la psicosis adolescente tiene que ver con un adolescente que no puede reconocerse en este cuerpo cambiante. Y como no puede reconocerse, en vez de procesar hacer un duelo por la identidad de niño
y lograr adquirir progresivamente una identidad de adulto, como no puede simbolizar, va a ser absorbido por un universo incestuoso que está cerrado sobre sí mismo y que termina cerrándose a tal punto de que el adolescente termina embargando su propio futuro. El adolescente psicótico entonces no logra diferenciarse de su madre y no logra simbolizar, fracasa en la simbolización de la diferenciación. Por lo tanto, no logra subjetivarse. Bueno, hasta ahí estamos con una explicación muy rápida sobre la psicosis adolescente. Lamentablemente, como hemos visto, no los puedo escuchar, pero quiero dejar un espacio para preguntas. Ahora sí veo el chat, así que les agradezco que terminen de aclarar toda esta presentación tan comprimida sobre la psicosis, sobre donde nombramos la psicosis en la infancia, donde nos adentramos en la psicosis en la adolescencia, donde tomamos un caso como modelo, hablamos de muchas cosas muy rápidamente, por lo tanto, quiero aclarar las dudas que puedan haber quedado. Espero un poquito a ver si aparecen preguntas en el chat, porque lamentablemente no los escucho. A ver, acá hay... Il vendrait pourtant s'il le voulait. Ah, S'il le pouvait. Perdón. Si tu avais affaire à d'aucuns, il te mènerait d'une autre manière que cela. No, ahí. Et puis s'il t'a fait une autre proposition, reste donc comme tu étais. Ah oui. Quand mon père publia qu'il avait envie de louer la terre, Pierre Lecomte, son cousin, se présenta. Bueno, parece que no hay preguntas. No, esperé un poquito y no veo ninguna pregunta en el chat. Si quieren luego hacer preguntas, igualmente me pueden escribir a mi correo electrónico y plantear las preguntas, las dudas que queden pendientes. No sé si tienen mi correo electrónico, se los dejo por las dudas. Perdón, me equivoqué, ese no es. El Hotmail es, a ver, les voy a dar el de la universidad. Ahí está. Tengo un Hotmail, pero es sin punto, pero prefiero que me escriban al de la universidad. Por eso fue la confusión, porque tengo también un Hotmail. Bueno, si no hay preguntas, si no hace falta aclarar conceptos, si no hay dudas sobre todo esto, dejamos hasta aquí nomás. Y me despido de ustedes, esperando que terminen bien el semestre, porque esta es la última clase del semestre que tenemos juntos. Nos vemos entonces. Chao.